hasta acá hemos tratado de ir viendo el sentido nuevo del peronismo de desarrollar una forma de participación distinta, distintiva. Habíamos visto también un poco las diferencias que iban apareciendo entre la forma de participación liberal y la del peronismo. Habíamos dicho también que el sistema liberal nosotros no lo negamos en su formalidad, sino que simplemente utilizamos esa formalidad como base de lanzamiento a una nueva forma de participación, una nueva forma de democracia. Habíamos hablado de la necesidad de poner en marcha un proceso creativo comunitario, donde las organizaciones sociales, culturales, económicas, junto con el Estado, se proponían el desarrollo de una nueva identidad política, permanente y en evolución siempre. Y habíamos dicho que para esto la necesidad fundamental era el desarrollo de una serie de herramientas orgánicas que permitieran que esa creatividad comunitaria, enorme, diversificada, muy compleja, tuviera un orden, una unidad conceptual que permitiera que esa enorme discusión tuviera un cauce definido y una direccionalidad clara, ¿no? Que era lo doctrinario. Habíamos visto cómo Perón, desde esa idea básica, en la Argentina, en un hecho concreto, empezó a delinear cuáles eran esos principios. Esos principios no salían de una elucubración intelectual, sino que en función de lo que él iba haciendo para poner en marcha esa nueva forma de democracia, se iba delineando los principios que iban a terminar conformando una doctrina en sus 3 banderas y en sus 20 verdades. Y de alguna forma habíamos visto que la revolución había empezado a desarrollarse. Habíamos hablado también que el peronismo había logrado reconstruir el país, reconstruir el hombre, pero que no había podido lograr la institucionalidad nueva. Habíamos comparado el caso de Perón con el caso de Néstor y Cristina, que más o menos es similar. Se pudo reconstruir un poco, digamos, quebrar el sentido del individualismo, de la falta de solidaridad, o sea, como un quiebre en la historia y poner en marcha otra cosa. Pero ese poner en marcha no pudo, digamos, vencer la formalidad institucional de lo que queremos hacer desaparecer, sino que siempre navegamos dentro de las contradicciones que nos generaba la institucionalidad liberal. Habíamos hablado de que lo institucional había avanzado, que el desarrollo de estas nuevas formas de participación, de generar un debate comunitario amplio, creativo, masivo, necesitaba primero despertar al hombre. O sea, lo primero es decirle al hombre, mirá, vos no solamente tenés que hacer política a través de un representante, sino que vos como persona, y tampoco la política es un hecho solamente para la etapa electoral, sino que la política debe ser permanente. Entonces, lo primero era despertar a la persona, hacerlo comprender el sentido social del individuo, que él no solamente tiene que proyectarse en una acción competitiva, individualista, sino que debe buscar una forma de conectarse con su comunidad en sentido social, de poder aportar algo a su comunidad. Y que este ejercicio, el eje fundamental era lo solidario, que una vez que se rompía esa barrera, se podía poner en marcha una nueva forma de participación. El peronismo había logrado, digamos, como dice Perón, el peronismo logró despertar la conciencia social de los trabajadores. El primer peronismo logró despertar la conciencia social, o sea, de un trabajador aislado, dividido, con agrupaciones gremiales divididas entre sí, muy reducidas. Perón logra revertir eso, y hoy el sentido de la organización social en los trabajadores argentinos es una batalla ganada. Habíamos dicho que de 20, 30 mil afiliados habíamos pasado 5 millones de afiliados, pero algo pasó en el medio porque en el 55 habíamos dicho, ni siquiera se pudo hacer una huelga general. O sea, ese germen que decimos nosotros de no haber vencido el sentido de la filosofía liberal terminó burocratizando la revolución, ¿no? Entonces, habíamos visto que el escalón siguiente a ese camino, primero el despertar de la conciencia social, después la solidaridad social es el primer peldaño. Y habíamos dicho que el peronismo eso lo había logrado, había desarrollado un sentido de necesidad de organización social para que los trabajadores puedan ser parte, ¿no?, de las definiciones de una comunidad moderna. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de ver concretamente qué sería esta nueva institucionalidad.
Porque el peronismo, si bien no logró imponer la nueva institucionalidad, sí lo formuló, sí Perón lo intentó y lo llevó adelante y fracasó siempre. Pero los ejemplos históricos de sus esfuerzos están, por lo tanto eso lo podemos ver. Y pueden ser como elementos importantes para nosotros para tener en cuenta, porque en realidad hoy deberíamos a partir de ahí. O sea, hoy, digamos, el movimiento obrero no hay que organizarlo, el movimiento obrero está organizado. El movimiento obrero sigue siendo, para mí, el reaseguro todavía revolucionario de la nacionalidad argentina. Es donde más se reserva el sentido de lo nacional y de lo social. Entonces estamos en el horno. No. Estamos divididos, pero yo siempre digo, los que están divididos, a mí no me parece, no es que me parezcan bien, a mí me parece que es la realidad. O sea, vamos a estar tan divididos como proyectos dirigenciales hay para resolver este problema. Entonces, como esto está todavía en debate, el peronismo es una revolución que todavía no ha encontrado su cauce, tiene un pueblo que ha sido adoctrinado, un pueblo que ha transformado esa doctrina en una cultura, por eso todo el mundo quiere ser peronista de alguna forma, porque todo el mundo sabe que lo que no se puede ser es antiperonista, ¿no? Todo el mundo sabe que no se puede ser antiperonista en Argentina, por eso hasta este mamarracho ha tenido que inaugurar una estatua de Perón. Cuando digo mamarracho me refiero a Macri, ¿no? Por las dudas. No, porque no quiero ni nombrarlo. Estaba ahí también el que estaba con sí, había algunos. El movimiento obrero. Había algunos. Hay de todo. Pero esto se refiere a algo que es un debate que hay muchos proyectos, pero todas estas divisiones, que no son nuevas, cuando Perón vivía también había un montón de divisiones y varias CGT, siempre hubo muchas CGT, tienen que ver, digamos, con este debate permanente de cuál es la nueva institucionalidad, ¿no? Porque las dirigencias políticas lo que deben hacer es construir poder, eso es lo que corresponde. Entonces, bueno, y eso es un poco el sentido de este curso, dar una mirada, abrir el debate en ese sentido y tratar de dar herramientas para poder analizar eso, destrabarlo, debatirlo, discutirlo y en función de ese debate poder lograr la unidad. O sea, que haya cinco CGT. Y cinco. Es la expresión de distintas formas de ver la situación. A mí no me parece mal. A mí tampoco me asusta en lo más mínimo. Yo creo que es una cosa lógica. Si no, estaríamos en la revolución ya. Si hubiera una sola CGT, un solo proyecto, si todo estuviera claro, bueno, ya está, listo. No sería, para empezar, no sería Macri presidente, ¿no? Pero esto no es así. Entonces, de alguna forma, bueno. Vamos a empezar. Tenemos que hablar un poco de economía, que no hemos hablado todavía de economía. Nos quedó medio pendiente. Porque habíamos visto que el tema de la política liberal, el sentido del discurso liberal, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de la igualdad, de la fraternidad? Había todo un esquema que desde lo constitucional, desde de una visión ideal del hombre, se transformaba en una herramienta colonial, ¿no? Porque nos decían somos todos iguales, porque la Constitución nos da los mismos derechos, y la trampa está que, habíamos dicho, que cuando hay una desigualdad económica evidente, que vos pongas la igualdad en una Constitución y pongas a un Estado a cuidar esa igualdad, lo que estás haciendo es desproteger y dejar sin ningún tipo de herramienta de defensa a los sectores más desposeídos de la comunidad, porque vos estás dando los mismos derechos al tipo que tiene todo y al compañero que no tiene nada. Y encima estás poniendo al Estado, por los liberales, ¿no? Encima ponen al Estado en una forma ausente, o sea que es la explotación, digamos, más feroz. Es el hombre como el lobo del hombre, ¿no? De alguna forma similar a la economía, habíamos dicho que había como un acuerdo, ¿no? De las clases oligárquicas con el imperialismo, donde las clases oligárquicas iban a ser liberales políticamente, para recibir el apoyo, que es lo que hace Macri, recibe el apoyo mundial, en función de ser liberal en lo político, para ser liberal en lo económico, que es lo que realmente les interesa a los imperialismos. Este es el canje, digamos. Yo te doy poder, te apoyo, siempre y cuando seas liberal en lo económico. Y en el tema económico esto es más o menos el mismo verso. O sea, nos quieren meter la idea de que la economía se rige por una serie de leyes de laboratorio, ¿no? Donde las cosas deben ser de una forma muy precisa para que sea lo correcto. En economía, no vamos a entrar en temas económicos, pero en economía hay una división así de manual, que es la microeconomía y la macroeconomía. En la microeconomía ustedes van a ver que van a estudiar
porque hay que estudiar los procesos económicos, cómo se forma el dinero, en fin, los impuestos, todo. Entonces, cuando uno estudia el sentido de todos esos procesos, obviamente necesita hacer en una especie de laboratorio, porque no se puede llevar a la realidad, sino que para estudiarlo se analizan dentro de una especie de laboratorio para ver cómo funcionan las cosas, en un marco ideal, ¿no? Después, la macroeconomía es lo que te lleva a eso, a la realidad. La macroeconomía es la realidad real. O sea que, ¿cuál es el verso que nos quieren presentar? Nosotros tenemos una economía que se tiene que desarrollar. ¿Eh? O sea, si nosotros queremos realmente prosperar como país, que cada compañero, que cada obrero gane lo que realmente necesita para vivir, necesitamos producir, mejorar el valor agregado de lo que creamos, de lo que construimos, de lo que producimos, para que podamos repartir. O sea, no, la riqueza no viene de nada, la riqueza hay que construirla. Entonces, construir la riqueza es mejorar nuestra economía, profundizarla, poner valor agregado, que es industrializar el país. O sea, nosotros necesitamos un proceso de industrialización para fortalecer nuestra economía y poder repartir mejor. Ahora, este proceso es muy costoso y muy largo. No es fácil industrializar un país. Entonces los dos procesos, más o menos, el de Néstor y el de Perón, fueron más o menos iguales. ¿De qué forma vos podés industrializar un país? Y bueno, en ambos casos lo que se hizo, bueno, primero fortalezcamos el mercado interno. Que la gente primero gaste. Para empezar, que gastemos. Que haya un mercado interno, un alto consumo, y después cuando vos tenés un alto consumo, seguramente vas a estar, como las cosas no se hacen acá, vas a estar importando cosas para abastecer ese consumo. Una vez que tenés el consumo, después de las importaciones que vos hacés, empezás a sustituir. Y generar, empezar a hacer las cosas acá. Esto es un proceso obviamente muy lento, muy costoso, hay que construir industrias, hay que generar empresarios con conciencia, ¿no? Este proceso alguien lo tiene que pagar, es así, no hay otra forma. Y por supuesto, cuando vos pones en marcha un proceso de estas características, no es un proceso armónico, de laboratorio, es un proceso que genera lo que en economía se llama, bueno, una cosa. Por ejemplo, todos los procesos de crecimiento industrial en general son todos inflacionarios. O sea, no hay forma. Hasta que vos lográs la armonía sería que una vez que tenés una industria desarrollada, hay competitividad, ahí empieza una armonía equilibrada que cada vez se equilibra a sí mismo. Pero primero tenés que desarrollarlo, y eso siempre tiene un costo. Entonces, cuando vos ponés en marcha esto, tenés que asumir que hay un proceso de transformaciones que hay que ir manejando. Por eso el peronismo dice que para nosotros la economía se rige en función de lo político. O sea, para el peronismo no hay problema con la inflación, no hay problema con la deflación y no hay problema con los equilibrios armónicos. O sea que nosotros podemos pasar por distintos procesos. Lo único que nos interesa es que eso esté al servicio, que la economía está al servicio de un proyecto político concreto. Nos asusta, me dice, esto se va al demonio, porque viene la inflación, ¿viste? Lo que le hacían a Cristina el último año. ¿Se acuerdan de ese fin de año? Que anunciaban que todo se iba al demonio. ¿Se acuerdan? Que sí, ahora a fin de año vienen los saqueos y esto y lo otro, hicieron una bambulla como siempre, no fue la primera, pero me acuerdo de esa. ¿Y qué pasó? Y había inflación, y había problemas, porque por supuesto todas las economías tienen problemas. ¿Pasó algo? No. La gente se fue de vacaciones, compró, consumió. Yo siempre pongo un ejemplo para entender esto, que es el tema de las guerras. Si fuera real, que todo debería, que para que funcionen las cosas, todo tendría que respetar una serie de leyes secretas que manejan los economistas, cuando una nación entra en guerra, donde se trastocan absolutamente todas las estructuras sociales y económicas, se genera como un quiebre profundísimo. De hecho, no tenés mano de obra porque van todos al frente. Tienen que ir las mujeres a la fábrica, no hay insumos, porque el cobre, tenés que construir armamentos. O sea, hay unas modificaciones tremendas que uno debería suponer que esa nación entraría en una crisis económica galopante, porque vos estás trastocando todo. No hay una sola nación del mundo que entre en una guerra y que haya tenido problemas de desarmonía económica. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, toda esa nación tenía el compromiso de ir a una guerra. Había problemas económicos, pero no había crisis económica. Había problemas económicos, no había que comer, había un montón de problemas. Pero no había crisis económica, en el sentido de que la gente iba, a buscar los fondos al banco, corridas y demás.
Esto significa que en realidad el control de todas las cosas es económico. Entonces el verso del liberalismo es cuidado con las recetas, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es vencer eso recuperando el sentido de lo político. El primer gobierno de Perón tuvo todas las etapas económicas. Una etapa expansionista con un economista, Miranda, que fue el que generó el mercado de consumo, inflacionario y demás. En el medio tuvimos un plan de ajuste, como los planes de ajustes ortodoxos, porque hubo sequías, hubo problemas, entonces hubo que ajustar. Y el segundo gobierno fue ortodoxo, fue de control, Gómez Morales. O sea que, digo esto porque nosotros no es que estamos siempre en la expansión, no, a veces la economía no siempre es igual ni puede ser igual, hay etapas, pero siempre controlada desde lo político. Entonces, para el peronismo hay momentos económicos. Momentos económicos. Vuelvo a repetir, pueden ser inflacionarios, pueden ser deflacionarios, pueden ser... Lo ideal es un equilibrio armónico, eso es lo ideal. Pero no el equilibrio estático que propone el liberalismo, que en realidad es una trampa política, para someterte. Porque en realidad detrás de eso lo que están haciendo es, lo que hace Macri ahora, liberar el mercado. ¿Qué significa liberar el mercado? Con este verso de que no, necesitamos el ingreso de capitales, o sea, el desarrollo económico que plantea Macri, lo mismo que Perón, industrializar el país y qué sé yo, para Macri debería provenir de la incorporación de capitales, que vengan a invertir acá, a poner fábricas y qué sé yo. Como si esto fuera un tema digamos, de un mercado, ¿cómo te puedo decir?, financiero. Entonces, lo primero que hace, bueno, pero no podemos ahora porque el costo laboral es altísimo. ¿Quién va a venir a invertir? Entonces empezamos con ese tema. ¿Cómo termina esto? Esto termina con una desprotección industrial, donde lo que en realidad va a pesar es que la Argentina va a terminar compitiendo con los mercados más poderosos del mundo, lo cual no tiene ninguna chance. Cuando Estados Unidos se libera cuando Estados Unidos se libera de Inglaterra, digo esto porque esto no es nuevo, que le gana las dos guerras, qué sé yo, los ingleses, que son vivísimos, dijeron, no perdamos los mercados, ya perdimos la guerra, no perdamos los mercados. Entonces llaman a una serie de charlas en Londres famosas, donde se abrazan, intentan convencer a los norteamericanos, me dicen, no, nosotros somos de la misma raíz cultural, somos todos iguales, así que tenemos la misma ideología, mantengamos está bien, perdimos la guerra, pero mantengamos los mercados, qué sé yo. Los yanquis, vivísimos, y eran nacionalistas, obviamente. Agarraron y dijeron, sí, como no, libertad de mercado, la misma ideología, pero de acá a 100 años. De acá a 100 años. Primero me voy a desarrollar mi industria, y cuando pueda competir de igual a igual, hablamos de libertad de comercio. Los norteamericanos, y con eso y otras cosas más, lograron una gran nación. Esto fue hace mucho, ¿no? Ahora ya es otra cosa. Pero digo, hay ejemplos, este ejemplo lo cita Jauretche siempre, no recuerdo el nombre, creo que Washington era el que había ido a Londres con este tema. Pero el tema de la economía es un tema que se puede basar, se debe basar en lo político. Por ejemplo, ustedes saben que los bancos funcionan cuando hay confianza, si no, no pueden funcionar. Si uno va a un banco en Suiza, el banco que tiene 500 años, y todas las personas que tienen los depósitos lo van a buscar al mismo tiempo, la plata no está. La plata no está porque el sentido político del banco es multiplicar el valor de la moneda. Los bancos sirven para multiplicar el valor de la moneda sin generar inflación. Entonces la plata que vos no usás, ellos lo transforman en crédito y está la misma cantidad de dinero, nada más que se multiplica la posibilidad de generar riqueza. Lo mismo las tarjetas de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que en la economía hay un montón de instrumentos que funcionan en base a la confianza de la gente. En cualquier país del mundo, si se produce una corrida bancaria, no hay banco que lo pueda resolver porque no funcionan así. Por eso los estados tienen mecanismos que cuando un banco tiene un problema, tiene un reaseguro atrás para solventarlo, para que no se caiga todo el sistema. Ahora, cuando toda la gente va a todos los bancos, se acabó. Eso es lo que se llama la corrida, la crisis. Pero lo que quiero decir es que funcionan en base a confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si elevamos la confianza? Si elevamos la confianza, no hay problemas económicos. No sé si se entiende el sentido. Por eso, en la bandera de la justicia social,
¿Se acuerdan? Hablamos de elevar la cultura social como herramienta política, dignificar el trabajo y humanizar el capital. ¿Qué es humanizar el capital? Es esto. Humanizar el capital es elevar la conciencia política de que la economía es un instrumento al servicio político del pueblo, o debería serlo. O sea que si nosotros queremos, para hacerla, si el pueblo quiere tener una inflación del 30%, la va a tener y no va a haber ningún problema en la economía. No es lo ideal, obviamente, bueno, porque es un lío, pero no sé si se entiende el sentido, este tema de que cuidado con los problemas, todo este esquema que nos han desgranado ahora los liberales tiene que ver con eso, con un esquema ideal que en realidad oculta una trampa política. Entonces la economía para nosotros está siempre al servicio de un proyecto político o debería estarlo. La bandera de la independencia económica es, 1, recuperar el patrimonio nacional, primera etapa, dice, reactivar la economía, que es poner el capital al servicio de la economía, y tercero, la justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Estos son, recuperar el patrimonio nacional es porque siempre nacemos de una situación colonial, ¿no? Lo mismo con esto nos pasó lo mismo, ahora tenemos, casi hay un 80% de nuestras empresas están en manos extranjeras, ¿no? Reactivar la economía es lo que hablamos, de generar un mercado interno que permita poner en marcha un proceso de industrialización, y la justa distribución de la riqueza, bueno, ni hablar, ¿no? Creo que está clara en su propia enunciación. Entonces, la bandera de la independencia económica tiene que ver con esta visión de lo económico que está al servicio de lo político. ¿Está bien? Más o menos como... O sea, ¿vieron lo de microeconomía y macroeconomía? O sea, los grandes liberales nos quieren hacer creer que las leyes de la microeconomía son las que rigen la economía, cuando en realidad no, es mentira. O sea, eso es de laboratorio. Lo que rige la economía es la macro. O sea, lo que vos podés hacer. No las leyes de laboratorio. Bueno. Ahora, también habíamos hablado del tema de la política, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del textito ese que les dije que los gremios no tendrían que meterse en política, ese texto de Perón que tenía que ver? Entonces habíamos hablado de las dos políticas. ¿A qué se refería Perón con eso? Perón se refería a la política electoralista, que para los liberales es la única política. La única política para los liberales es electoralista. Por eso cuando Cristina va a una cadena nacional, los tipos lo ven como un puñal al hígado. ¿Qué es esto? Se horrorizan. ¿Estás haciendo...? Porque ellos, como la única política electoralista es la que hacen, entonces dice, estás usando la cadena nacional para hacer política electoralista. Este es el pensamiento que tienen, ¿no? Entonces, horror, terrible, o sea, demagogia, corporativismo, bueno, el discurso de ellos. En realidad no. En realidad estamos haciendo política. Lo que pasa es que para nosotros eso está bien. Entonces Perón lo que decía, que los gremios no es que no tengan que hacer política, tienen que hacer la política nacional. Vamos a ver ahora un cuadro de lo que es para nosotros la política, y que es la que se hace todos los días. Esto va a ser un futuro libro de la Fundación, que también tiene que ver con los libros como Sociología Peronista, que se llama Política Peronista, ¿no? Está sacado de ahí. Entonces dice, la política peronista tiene 3 características. Es nacional, es popular y es programática. Es nacional. La política debe estar al servicio de la nación y no la nación al servicio de la política. Yo sé que este concepto es difícil de entender porque no hay lugares para hacer políticas nacionales. No hay instituciones que te permitan desarrollar y incorporar a instituciones como los gremios, por ejemplo, en la elaboración de una política nacional. Entonces es difícil visualizarlo, porque la única política que podés hacer es la otra, hoy por hoy. Entonces cuando muchos compañeros se confunden, dicen, bueno, no, pero yo quiero que mi gremio haga política. Entonces empiezan a luchar la electoralista, como si fuera el único camino. Entonces pelean para que un compañero de gremio sea diputado nacional. ¿Está mal eso? No, eso está perfecto. Por supuesto que los compañeros de los gremios tienen que estar en todos los lados donde se pueda. Pero eso es un tema electoralista. O sea, vos estás luchando, desarrollando tu política, de repente parás y decís, bueno, los compañeros que mejor funcionaron en el desarrollo de la política nacional, ¿quiénes son? Bueno, vos a pelearla para ver, incorporarte al Estado en los lugares fundamentales, porque también necesitamos compañeros con esa visión. Pero termina la elección y se acaba esa política, o debería acabarse, y seguimos con la otra. El problema es que la otra es más difícil de visualizar porque justamente no tenemos una institucionalidad evidente de eso.
Este es el debate hoy, ¿cómo construimos eso? ¿Dónde está esa política nacional? Bueno, cuando la política interna de los países, en vez de servir para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se desvía hacia el servicio de una clase dirigente mediante la explotación del pueblo, de su miseria o de su desgracia, la política interna está en manos de malvados. Nada repugna más al peronismo que la denominada política de círculos, por la cual un grupo privilegiado y cerrado de personas se abrogan la facultad de decidir por sí y ante sí los destinos del pueblo. Porque es popular. Esa pequeña y mezquina política se basa en combinaciones, maniobras y deseos de reducidos grupos que mediante la formación de trenzas pretenden sustituir la expresión libre y directa de la voluntad popular. El peronismo es esencialmente popular, todo círculo es antipopular y por lo tanto no es peronista. La acción política no se reduce a la lucha por la conquista del poder. Su centro de gravedad reside más bien en el ejercicio del poder. Esta frase es muy importante. La lucha no es la conquista del poder, sino el ejercicio del poder. Entonces vuelvo a preguntar, ¿existen ámbitos donde las instituciones puedan realizar ejercicio de poder político hoy? No. Entonces, digo, para ubicarnos cómo estamos, ¿no? Y qué es lo que deberíamos construir. Allí es donde una verdadera política, gobierno de la comunidad ordenado al bien común, de esta engendra y origina una serie de políticas que en cada sector de la vida comunitaria procuran ese bien. Política económica, política social, política cultural, política sanitaria, política financiera, etc. Nosotros decimos que institucionalizar un movimiento es generar los ámbitos orgánicos que permitan el debate institucional que genere las nuevas dirigencias. Institucionalizar un país es tener 10 Perón, digo, para hacerlo concreto. Es tener 10 Cristina, tener un nivel de dirigentes multiplicado donde los liderazgos sean permanentes. O sea, lo que hay que generar es un ámbito de debate orgánico que permita el crecimiento y la aparición de estos dirigentes políticos. El ámbito orgánico de la política liberal jamás lo va a permitir, porque es reducida, porque es electoralista. Solamente se discute cómo llegar al Estado. Y después, el problema del Estado es un problema de cuadros del Estado, 40.000 personas. Nosotros necesitamos que los problemas del Estado sean de 2 millones de personas, discutidos institucionalmente por un amplio abanico. Por eso aparece acá la necesidad de política económica, política social. No hay una política, hay un montón de políticas. La idea es que en esta discusión política se vaya complejizando. Hay que hacer un ejercicio, es medio utópico, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de cómo sería. De imaginárselo. Exactamente. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a ver ahora un video, porque lo solidario ya empieza más en lo orgánico. Respecto de cuándo el peronismo pone en marcha y empieza a incentivar la aparición de estas organizaciones nacionales, empieza en el segundo plan quinquenal. Cuando lanza el segundo plan quinquenal, que Perón había tenido un desarrollo de la CGT muy importante, había logrado unificar la CGT con Evita y, ¿cómo se llama el compañero general? Espejo, que había logrado unificar, había muchas federaciones, había varias CGT, aparte había muchas federaciones, había todo un lío, finalmente logran una gran CGT. Perón da como finalizado una etapa, que es la etapa de la organización social, entonces pone en marcha, hace una convocatoria a las organizaciones libres del pueblo. Entonces dice, necesito que las organizaciones libres del pueblo empiecen, más allá de sus problemas sectorales, definir políticas nacionales. E intenta promover el segundo plan quinquenal provocado por estos organismos que deberían empezar a plantearse la necesidad de discutir otras cosas, no solamente lo sectorial. Y convoca a todo el pueblo. Y hace un consejo, hay cosas que han quedado, por ejemplo, porque el gobierno incentiva a todas las organizaciones sociales del país a que manden sus ideas. Este fue el primer lanzamiento, que es motorizado con la apertura de consejos económicos. Perón empieza a motorizar la necesidad de que aparezcan consejos económicos donde empresarios, trabajadores y el Estado debían empezar a dirimir políticas nacionales. Que no se logró porque de alguna forma se transformó en una extensión de la paritaria los consejos, ¿no? En vez de buscar el espíritu constructivo,
tanto los empresarios como los trabajadores iban a pelearse. O sea, no sé si se entiende, no se había entendido el sentido, No ¿no? había una mirada estratégica. No había una mirada estratégica. Entonces todo el mundo seguía por las dudas. Yo la verdad que Mirando lo suyo. Exactamente. Digo, tampoco había un desarrollo empresario, nunca lo tuvimos, lamentablemente, de una burguesía consolidada en lo nacional. Entonces, bueno, era todo muy nuevito, todo Son los padres. ¿Eh? La burguesía nacional, que son los padres. ¿Qué son los padres? Son los padres de la burguesía nacional. Claro. Famosa, que termina de aparecer. Que nunca termina de aparecer. Sí. Cada vez que está por aparecer le pegan un sopapo y lo mandan para adentro otra vez. Bueno, entonces vamos a ver, el segundo intento es el lanzamiento del modelo argentino. Ya estamos hablando de los 70, Perón para el exilio, qué sé yo. No se entiende todo esto que dice Perón, nadie entiende nada. A nivel dirigencial, el pueblo sí entiende porque había sido dignificado. Entonces, sin especulaciones teóricas ni políticas, el pueblo sabe que el peronismo, por lo menos las clases humildes, las clases trabajadoras, saben que el peronismo es bueno. Y eso no hay duda. La dignificación provoca eso, no hay discusión, no es un tema ideológico. Perón y Evita es bueno. Uy, hablando de Evita, hoy es el 26 de julio, el aniversario del fallecimiento de Eva, ¿no? Eva tiene que ver con esto de la dignificación, porque la base ideológica del peronismo se basa en la dignificación humana del peronismo, que transforma, las clases humildes argentinas transforman a esa identidad en cultura. O sea, Perón dice, no, porque la doctrina y los principios, y los compañeros escuchan y dicen, bueno, ok. O sea, no hay una especulación de para qué sirve, el sentido de la autodeterminación. No. Hay primero una fe y después Claro, un entendimiento. Sí, entonces los compañeros humildes dicen masivamente, por eso Evita habla de vanguardia descamisada. No hay una vanguardia esclarecida, hay una vanguardia descamisada, abajo se entiende. Por eso el 17, igual que el 17 de octubre, abajo se entendió. Arriba tenemos que ver, porque bueno, las revoluciones no son fáciles. Pero abajo se entendió. Entonces, y esto tiene que ver Evita, porque Evita, hablemos un poquito de Evita porque es lindo. Cuando Perón pone en marcha la revolución, entonces empieza a arreglar lo que el Estado puede arreglar, que son buenos sueldos, vacaciones, convenio colectivo, jubilaciones, todo eso el Estado lo empieza. Entonces hay parte de la población argentina que empieza a vivir mejor, pero quedan bolsones de pobreza, obviamente, después de semejante desastre de década infame, hay bolsones de pobreza que no tienen forma de subirse. No tienen forma, o sea, porque no tienen trabajo, porque están desclasados, porque quedaron colgados. Entonces, Perón le dice a Evita, vos resolveme este tema, que yo no puedo resolver, no puedo llegar con el Estado a esto. Entonces ella arma la fundación. Y lo que les quiero decir que Evita tiene que ver con esto, o sea, con la dignidad. Es como el sentido de la dignificación, por eso Evita era tan amada por la gente humilde, porque la gente intuye estas cosas. Son señales. Por ejemplo, los campeonatos Evita eran para chicos que no iban a la escuela. Después se transformó en otra cosa, pero al principio, de inclusión, claro, eran herramientas de inclusión. El pibe que no iba a la escuela, que no tenía forma de nada, campeonato Evita. Los iban a buscar, los llevaban. Así que bueno, digo, por eso cuando muere se genera un dolor pocas veces visto. Cuando Perón vuelve en 70, otra vez intenta poner en marcha este mismo mecanismo y utiliza otro método, porque van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Cuando Perón vuelve en el 70 y pico, había quedado la constitución de los dictadores, ¿no? Entonces venía una reforma, era cantado que había que hacer una reforma. Entonces Perón dice, bueno, no hagamos una reforma de abogado, hagamos una reforma donde pidamos al pueblo que participe, que hable, que opine, qué comunidad quiere. ¿Se imagina, no? ¿Qué comunidad quiere? Esto, si alguien me encuentra otra figura más revolucionaria que esta, que me la diga. No te está diciendo justicia, no, ¿qué comunidad querés? ¿Cómo la querés? Señor presidente, con todo respeto quiero preguntarle cómo se siente usted este 1 de mayo, después de 19 años de no hacer este recorrido. Sí, bueno, no tan bien como entonces, pero bien en medio de todo. Bien para no entrar en detalles, ¿sabes? Señor presidente, muchas gracias por este saludo. Es simplemente documentar esta salida suya desde la residencia. Esperamos que este sea un día como usted lo quiere. Muchas gracias. Hasta luego, señor presidente. Contrariamente a lo que suponíamos, la señora vicepresidenta asciende al mismo coche presidencial. Hasta luego, señor presidente. Y así se produce
la salida hacia el Parlamento del primer mandatario. Son las 8:27. 1 de mayo de 1974, residencia presidencial de Olivos, 19 años que el primer mandatario, Teniente General Perón, no hacía este recorrido en un 1 de mayo para inaugurar la Asamblea, con la Asamblea Legislativa, un periodo de sesiones. Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Otros países que han elaborado un estilo nacional tuvieron uno de los dos elementos en su ayuda, o siglos para pensarse a sí mismos, o el catalizador de la agresión externa. Nosotros no tenemos ni una ni otra cosa. Por ello, la incitación para redactar nuestro propio modelo tiene que venir simplemente de nuestra toma de conciencia. Como presidente de los argentinos, propondré un modelo a la consideración del país, un humilde trabajo, fruto de 3 décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de allí surgen propuestas que motiven coincidencias, su misión estará más que cumplida. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social y en consecuencia concibe al gobierno como la forma republicana, representativa, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento. Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzar: gobernar con planificación. Habremos también de proponer al país una reforma de la Constitución Nacional. Para ello estamos ya trabajando desde 2 vertientes. Por un lado, recogiendo las opiniones del país y por el otro, identificando las solicitaciones del modelo argentino. Quiero finalmente referirme a la participación dentro de nuestra democracia plena de justicia social. El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, cuya eficiente funcionamiento ha dado a este recinto su capacidad de elaborar historia. Pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, de sacerdote, etc. Tiene que participar en otro tipo de recinto, tal vez un consejo para el proyecto nacional, que habemos de crear enfocando su tarea solo hacia esa gran obra en la que todo el país tiene que empeñarse. Ningún partícipe de este consejo ha de ser un emisario que vaya a exponer la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que represente. Queremos además concretar nuestro pensamiento acerca de la forma de configurar las concepciones de cada grupo social y también de cada grupo político. Concebimos que los criterios formalizados en bases, plataformas u otros cuerpos escritos que expresan el pensamiento de partidos políticos y de grupos sociales no pueden ser otra cosa que su versión del proyecto nacional. Esclarezcamos nuestras discrepancias y para hacerlo
No transportemos al diálogo social institucionalizado nuestras propias confusiones. Limpiemos por dentro nuestras ideas, primero, para construir en el diálogo social después. Estas son, señores legisladores, las principales reflexiones que como presidente de los argentinos me he sentido en el deber de traer hoy a vuestra alta consideración. Muchas gracias. ¿Se acuerdan del tema de la solidaridad? Nosotros lo aplicábamos como la mística que motoriza cualquier tipo de organización. ¿Se acuerdan de esa historia, ¿no? Que siempre la acción solidaria es la mística que debe alumbrar el sentido orgánico, ¿no? Por ejemplo, para una organización sindical, lo solidario es ser solidario con los trabajadores de tu actividad, en principio, ¿eh? Y decíamos que cuando eso se logra, eso debe continuar. ¿De qué forma? Pensemos un compañero que está en un gremio, que ya tiene todo ordenado, que supuestamente lo que se puede hacer ya se hizo. ¿De qué forma puede ser solidario ese trabajador con otro trabajador o con otro compañero o con otra persona de su nación que está pasando una situación de hambre, de miseria? Bueno, la única forma es participar de lo que sería una política nacional, porque es la política nacional la que resuelve los problemas de la nación en su conjunto, ¿eh? O sea que ese vínculo solidario, para que esa solidaridad continúe, vos tenés que expresar tu solidaridad más allá de los compañeros de tu gremio hacia el resto de los connacionales, y la forma de lograrlo sería participar de la elaboración de una política nacional. Por eso es tan importante que la dinámica no se frene, ¿eh? Por eso decimos nosotros, la revolución peronista de alguna forma se burocratiza cuando llega al escalón social y no avanza, ¿eh? Como es una dinámica, cuando se queda ahí, se transforma en una organización de defensa de los intereses profesionales de cada gremio. Y a partir de ahí su mística deviene de una mística solidaria en una mística de defensa de los derechos profesionales, que es liberal, ¿eh? Por eso es posible la burocratización. Muy difícil el tema de la mística porque no hay nada escrito, obviamente no son leyes físicas, tiene que ver con lo político, ¿no? Pero la burocratización no es deseado por nadie, es consecuencia de un problema político. En este caso, el movimiento no logró generar ese escalón nacional y se burocratizó. El PJ no entendió el tema de la política nacional y terminó haciendo política electoralista. Entonces el PJ abre cuando hay elecciones. Y los cuadros que junta son para enfrentar las elecciones. ¿Y después? O sea, después de esos 2 meses, ¿qué hacemos? Nada. Y roscamos. Entonces, no, por ese lado no vamos a llegar nunca a nada. O sea, por eso hay que, todo esto de participar, ¿de qué forma el PJ puede participar de una política nacional? Es un planteo, ¿no?, que hay que hacerse. Un club de barrio, ¿de qué forma puede engancharse y dejar de pelear sus problemas sociales, la camiseta de los chicos, y pensar para que los dirigentes que están ahí adentro, porque el tema de la maduración dirigencial tiene que tener ámbitos para desarrollarse, ¿eh? Si nosotros queremos multiplicar la orgánica, la organización popular, tenemos que ver qué ámbitos la alimentan. No es una expresión de deseo, yo encuentro el discurso de la organización popular, que todo el mundo está ahí, por suerte, hay una idea, ¿no?, de que hay que organizarse popularmente, y el pueblo organizado, y esto, lo otro, perfecto, pero hay que ver de qué forma. Tenemos que ya ir viendo de qué forma desarrollar esa organización popular. Porque la organización popular no es un esquema, que me organizo, entonces acá ya tanto y tanto, acuérdense que la organización es consecuencia de una acción. Primero tenemos que encontrar la acción a desarrollar, y a partir de ahí va a aparecer lo orgánico. Por eso Perón decía, siempre las organizaciones populares son sedimentarias. Primero viene la acción, vos te organizás para esa acción, y después va tomando forma. Es sedimentaria porque se va como sedimentando. En función de lo que vos desarrollás, va apareciendo la estructura, y después queda firme. Así surgieron los sindicatos. Los sindicatos, primero no había una idea, empezaron a tener una funcionalidad, crecieron y se fue armando, y hoy hay estructuras que son bastante firmes. Lo que tenemos que lograr es que eso se transforme en otra cosa, ¿no?, que es lo lógico.
Entonces, solidaridad nacional. El sentido de solidaridad existe, como ya se ha visto, en todas las comunidades. De ahí que se pueda hablar de solidaridad familiar, solidaridad sindical, solidaridad popular, etcétera, refiriéndose a la solidaridad existente en la familia, el sindicato y en el pueblo. Pero para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación se requiere un mayor grado de solidaridad, de tal manera que abarque a toda la comunidad nacional. La acción solidaria que nosotros aspiramos es que los compañeros institucionalmente tengan una visión nacional del problema y incorporar su problema particular con una perspectiva nacional. Ahí vamos a lograr una política anticolonialista, porque nosotros somos atacados como colonia, como país en su conjunto. Acá no, el imperialismo no ataca a un gremio determinado, o los trabajadores y los empresarios no, o la familia también. Todos estamos siendo agredidos en su conjunto. Este grado máximo de solidaridad hace posible consolidar la verdadera unidad nacional. Por eso el general Perón afirma, no hay unidad nacional sin una efectiva y permanente solidaridad de todos los hombres y mujeres que integran la comunidad. Por eso estamos lejos de la unidad nacional. La unidad nacional no es un problema de alianzas de organismos, es algo mucho más profundo que eso, la verdadera, ¿no? La verdadera unidad nacional. Es que todas las personas que viven en una nación tengan una perspectiva de defensa común de todos los problemas nacionales en su conjunto. Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar con sentido nacional y luego actuar con sentido nacional. Es decir, que en primer término se debe lograr una conciencia nacional para poder llegar después a una perfecta solidaridad nacional. ¿Se acuerdan de la conciencia social que permitió la organización social? Tenemos que nosotros lograr una conciencia nacional para desarrollar también la solidaridad nacional. La unidad nacional se obtiene, por consiguiente, mediante la evolución progresiva y el afianzamiento de la colaboración y cooperación de todos para el bien común, no por la lucha estéril y destructiva. Bueno, esto es un esquemita cuando se larga el segundo plan quinquenal, donde habla de la organización política, la social, la económica. Acá al final, en el objetivo fundamental, la última frase dice, a tal fin el Estado auspicia la organización integral de la comunidad nacional en sus sectores básicos, social, económico y político. Muchas veces se lo ve al peronismo por esto como corporativo, ¿viste? Como fascistoide, porque lo que hizo el fascismo es anular el partido político y hacer la política desde el Estado, ordenando las corporaciones que tienen que ver con la comunidad. Nosotros estamos muy lejos de eso porque en realidad la organización del pueblo es libre. Acuérdense, el Estado nunca organiza nada. Siempre lo puede estimular, lo puede anunciar, lo puede solicitar, pero la organización popular siempre es libre. Nunca un sindicato se organizó en función de lo que el Estado le dijo, siempre fue libre. Y la historia del sindicalismo es así, por eso van a ver ustedes que es muy diversa, ¿no? No hay como un molde fijo. Lo mismo la organización que aspiramos no está hecha, ni puede ser organizada por el Estado, tiene que venir de abajo, tiene que venir de abajo. La organización popular siempre es libre. Las masas no valen ni por el número ni por la capacidad de sus componentes, valen por la clase de dirigentes que tienen a su frente. Esto es muy importante también, porque uno piensa siempre, se acuerda del tema de las bases, ¿no? Que el poder viene de las bases. Está bien, el poder se construye desde la base, pero la calidad del poder tiene que ver con la dirigencia. Acuérdense que la Constitución incorpora la base con el dirigente, pero se expresa a través del dirigente. No puede haber dirigente sin base, obviamente, ¿no? Pero la expresión concreta de lo correcto es que el dirigente es el que sintetiza el poder. De nada, si vos tenés mucha base y el dirigente no te sirve de nada. Todas las organizaciones van marchando, se van realizando y ellas son las que desarrollarán el espíritu de solidaridad para matar los últimos reductos que quedan del individualismo egoísta en que a nosotros nos educaron. La solidaridad es lo que ata a las organizaciones, es el cemento que ha de fraguar en los corazones para hacer indestructible la organización. Esto hay que unirlo y se une solamente a base de sentimientos solidarios, que son los que transforman a la organización en una organización de derecho natural. Debemos tener en cuenta que una organización del pueblo es solo preponderantemente social, o económica, o política, o cultural,
que ninguna de ellas es absolutamente y totalmente social o económica o política o cultural. Una política nacional no puede circunscribirse a una cosa específica, ¿no? La Confederación General del Trabajo, por ejemplo, es una organización preponderantemente social, pero puede considerar sin ningún inconveniente con la Confederación General Económica los problemas de la producción que son prevalentemente económicos. Nosotros aspiramos a que ellos se organicen, los trabajadores, no solamente para la defensa de sus intereses profesionales, porque si fuese así, la organización sería de un tipo eminentemente materialista, en la que uno solo le interesaría asociarse para la defensa de sus intereses materiales. Anhelamos formar organizaciones de un tipo superior. Esto es el modelo argentino, ¿no? Si allí finalizara nuestro propósito, no iríamos más allá de un lineamiento teórico y normativo de carácter general que no contemplaría la creciente complejidad de una comunidad orgánicamente constituida. Quiere decir que tal conjunto de verdades adquiere una fisonomía específica y diferente en los distintos ámbitos de la vida nacional, así como una proyección igualmente específica. O sea, lo que hay que comprender es que la actividad política, a medida que vos multiplicás los integrantes en el debate, se va haciendo cada vez más complejo. Nosotros aspiramos a que la política sea cada vez más compleja, porque una organización dinámica como un pueblo en marcha junto con el Estado requiere de una complejidad política que abarque la dinámica. O sea, la industria de la UOM va a trabajar específicamente sobre la problemática de organizar o ordenar la producción de la metalúrgica en el país. Eso en sí mismo va a tener una proyección, ¿no? y un grado de complejidad, junto con los empresarios y el Estado que tenga que ver en ese. Y cada grupo, por eso no hay una sola política, hay muchas políticas. La política económica, la política cultural, cada evento tiene que, esta es la idea, multiplicar la participación para que se multiplique lo político. Bueno, por último, porque quiero terminar en un debate con los compañeros final, esto es algo que la Fundación va a editar, que es la Constitución Justicialista de 1974, que fue un borrador. Es muy interesante el borrador, a pesar de que es un borrador, porque es una síntesis, ¿no? Como buena constitución, hay una síntesis concreta de cómo es esta nueva democracia, las diferencias y qué sé yo. Entonces está bueno para eso, ¿no? La Constitución Justicialista del 74. En lo interno, lograr una efectiva democracia integrada. Acá aparece el término de democracia integrada. Ello supone la superación de la democracia liberal propia de los regímenes capitalistas y de la democracia popular características de los regímenes totalitarios de signo socialista dogmático. La existencia de fuerzas políticas, gremiales y sociales poderosas, materiales, espirituales, individuales y colectivas, en permanente y fructífero equilibrio, es la mejor garantía para la felicidad del hombre, objetivo al cual subordinamos cualquier otro. Esa armonía, ese equilibrio entre los distintos sectores que conforman nuestra comunidad organizada se obtendrá a través de su participación irrestricta en los órganos de gobierno. La participación se convierte así en el correlato de la justicia social, puesto que solo ella posibilita a cada uno el ejercicio de su libertad y al hombre su más completa realización. La herramienta principal de tal participación es la concertación de los intereses, principalmente político, económicos, sociales, que ceden en ese acto parte de sus individualidades en beneficio del todo, es decir, de la nación argentina. La democracia integrada supone una nueva estructura participacionista de la que deben ser desterrados los dos vicios principales de la democracia liberal, la demagogia y la oligarquía. En este sentido, tanto los partidos políticos como los gremios que constituyen organizaciones naturales del pueblo estarán representados en la Constitución. Los primeros, a través del pluralismo político, expresan su voluntad por medio del sufragio universal, obligatorio y secreto. Los segundos, o sea, los gremios, acá se refiere a todo tipo de gremios, ¿no? De la parte económica, social, gremial, sindical, digo. Los segundos participarán en la consulta constitucional a través de los órganos que se determinan expresamente en este aporte. Y el aporte es la creación de consejos de Estado dependientes del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. O sea, la idea era concertar, armar consejos participativos de todos los gremios dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación. O sea, el primer nivel de importancia, no legislativo, que es importante obviamente, pero para Perón,
el tema de la organización popular tenía que estar en el primer nivel y resolviendo los grandes temas. Bueno, más o menos con esto cerraríamos la idea fundamental. Digo, la idea que yo quiero dar es que el peronismo está todo por hacerse, de alguna forma. Digo porque es importante, muchas veces en política, el tema de comprender estratégicamente lo que hay que construir ayuda muchísimo después a cómo hacer la política, a ubicarte, ¿no? Si vos tenés un colectivo y por una insuficiencia política pensás que un Fiat 600, ¿no? Calculás, no, este es un Fiat 600, en realidad es un colectivo. Y vos ves que es un Fiat 600 y te pones a trabajar para empujarlo, todo tu esfuerzo está fuera de, ¿no? Vos pensás que ya lo tenés y resulta que ni se mueve. En cambio, cuando lo estratégico lo tenés claro, sabés el timing, el esfuerzo que vas a tener que hacer y cómo ubicarte, entonces todo va a tener una armonía distinta. Entonces, la idea de este curso es tratar de dejar esta síntesis. El peronismo como revolución recién empieza, el peronismo todavía no logró romper la institucionalidad del liberalismo. Nosotros, ya ahora que tenemos un gobierno liberal, no tendríamos que solamente oponernos a una acción del gobierno solamente, que eso creo que lo hacemos bien, sino que además de eso debemos oponernos a un sistema de gobierno. La impugnación al liberalismo debería partir a través de ahí, un nuevo concepto de ciudadano, un nuevo concepto de organización política. Entonces debemos ganar la calle explicando esto. O sea, ellos tienen un concepto de ciudadano, que ya lo dijo Macri, la gente hace política solamente a través de sus representantes, las mujeres tienen que ir a ver la novela y no tanto discurso, y las instituciones solamente dedicarse a sus problemas profesionales, nada de hacer política. Entonces nosotros tenemos que ir sobre la corriente exactamente inversa. Es decir, no, para nosotros el hombre tiene que participar en política porque la trampa del colonialismo es impedir la elevación de la cultura social del pueblo. Acuérdense que nuestra unidad política solamente se logra si logramos vencer la forma participativa y que se nos permita participar, debatir, profundizar, crecer orgánicamente, crecer institucionalmente, crecer a nivel de dirigencia. Y es en ese camino que creo yo que se va a lograr una unidad. Nosotros tenemos, para mí, un frente opositor que se incluya y se exteriorice como movimiento nacional, debe incorporar a esta oposición, a un gobierno, una impugnación en el sistema para poder incorporar a trabajadores, por ejemplo, a los trabajadores encontrar un lugar institucional que impugne la visión institucional de esta gente. Porque de esa forma se incorpora una lucha concreta, pues si no terminamos juntándonos para ver a quién metemos en la próxima rosca. Entonces el movimiento termina circunscribiéndose, ¿no?, a una actitud de carácter electoralista. Y yo pienso que debemos encontrar un camino de generar un frente de oposición que incluya también institucionalmente a todas las partes del movimiento nacional. Que una organización empresaria, por ejemplo, tenga un lugar y tenga algo para decir, aunque no esté peleando ni diputado ni nada por el estilo, sino que tenga una herramienta de lucha, pero para eso tenemos que salir a explicar la diferencia que los peronistas tienen entre una organización gremial de carácter liberal y una nacional, ¿no? A pesar, lo difícil está que, volvemos a decir, esto nunca se hizo, por lo tanto no hay referencias claras, pero en el peronismo tenemos los elementos necesarios como para poder empezar a hilar ese camino. Esa es la idea de este curso, buscar los elementos en la historia que han alumbrado esta idea. Así que bueno, voy a pasar el último video, que es el final del curso, para abrir el debate final. Este video que ustedes van a ver es un video de Perón en uno de sus traslados de la Quinta Presidencial hasta la Casa de Gobierno. Se filmó porque lo que pasaba era, ya van a ver, era muy raro, entonces un equipo decidió grabarlo. Ustedes van a ver lo que pasa cuando Perón... esto fue el último día del año, 30 de diciembre, creo, del 73, el último día del año.
occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas, porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaban. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados, y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestro afán casi infinito de justicia y libertad? Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo sedientos de libertad y de justicia. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ello. Quienes quieran oír, que oigan; quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara, mi causa es la causa del pueblo.